El terremoto de 1985 marcó un antes y un después en la historia de la sismología mexicana. Las profundas consecuencias sociales, económicas y políticas que dejó tras de sí despertaron un compromiso nacional por aprender de aquella experiencia. Entonces, ese evento pues prácticamente marcó un hito, un parteaguas, porque siendo un evento de esa magnitud ocurrido a una distancia tan cercana de la Ciudad de México, era algo completamente nuevo para todos, tanto a nivel técnico, científico, como a nivel social. De hecho, pues todos sabemos que en aquel momento el gobierno prácticamente se paralizó. Hay que recordar que en aquel entonces no existía un sistema nacional de protección civil como lo conocemos ahora. De hecho, surgió ese sistema a raíz de ese sismo. Pues la UNAM, siendo la sede, en efecto, como bien lo menciona, la parte del Instituto de Ingeniería, el Instituto de Geofísica y el Servicio Sismológico, pues era el ente encargado de hacer la localización y la ubicación. Y claro, un sismo de esta magnitud y con el impacto que tenía lo rebasa uno, ¿no? Rebasa gobiernos, rebasa países, rebasa y más. Una cosa es que pueda ser un movimiento fuerte, violento, severo, que es sentido por todos, pero cuando pasamos a donde hay colapsos estructurales, hay daños y hay víctimas, las cosas cambian, ¿no? Tiene un tenor ya de una urgencia, entramos en una situación de emergencia. Entonces era muy importante que la UNAM pudiera de alguna manera dar una información lo más correcta posible sobre cuál era el epicentro y la posible magnitud. Y se formó entonces un comité que se llamó el Comité de Emergencia, cuya principal tarea fue estudiar todos estos, y nos citaban, Tío Cristian y yo fuimos muchísimas veces, entre otros, y nos citaban, y su tarea era hacer un código de emergencia, que se publicó 2 años después. Pero hubo la aceptación de que había que hacer algo. Entonces, institucionalmente fue un parteaguas el terremoto de 85 para la organización y la preparación de la sociedad mexicana. El primer paso consistió en fortalecer la instrumentación y desarrollar una infraestructura tanto técnica como humana que permitiera enfrentar un evento de esta magnitud con mejores herramientas. En este contexto, el papel de la UNAM en la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, fue fundamental. Nos regresamos un poco en la historia y volteamos a ver lo que pasa sísmicamente en Japón. Para los años 2023 ocurre un sismo muy importante en Japón que afecta fuertemente a la ciudad de Tokio. Por alguna razón no muy clara o muy bien esclarecida, autoridades del gobierno mexicano llegan a Japón con una cantidad importante de dinero a ayudar. Qué bueno que se hizo. Los japoneses no olvidan. Entonces, cuando pasa muchos años después el sismo del 85, por supuesto los japoneses envían ayuda, gente para ayudar al rescate, ingenieros, pero queda en su mente aquel apoyo que había dado México y deciden entonces hacerlo ya de una manera más oficial y de manera diplomática, la creación de un centro de prevención de desastres, pero de origen sísmico. Ellos lo acotan muy bien. Y esto lo podemos ver claramente en las instalaciones del CENAPRED. Se crea un laboratorio de grandes estructuras, que es un edificio inmenso en donde se puede diseñar casas o pequeños edificios en tamaño real y someterlos a movimientos como si estuviera temblando, para ir estudiando todo el proceso, la evaluación y todo lo demás. Entonces, una de las características es Japón va a poner el dinero, lo quiere hacer que sea en la Ciudad de México, y uno de los requisitos que pide es que debe de estar cerca de alguna institución de educación superior, y en este caso es la UNAM, y la UNAM lo que dice es: yo ofrezco el terreno. Y de esta manera entonces el CENAPRED, como lo sabemos, se encuentra hacia la parte en donde está el metro, en la avenida Delfín Madrigal, en una zona en donde no había absolutamente nadie, ¿no? Todo ese terreno era completamente vacío, se le da el terreno, se le da las facilidades y se crea. Eventualmente son las autoridades mexicanas las que deciden que debe de ser un Centro Nacional de Prevención ya de desastres, uno nacional, y además en general los desastres. Japón queda muy claro, nosotros nos enfocamos a la parte sísmica, solo contarán con el apoyo en rubros
o en temas relacionados a los sismos. Y así funcionó. Por 4 años ellos trajeron expertos que fueron capacitando y entrenando a personal mexicano, muchos de ellos del Instituto de Ingeniería, algunos del Instituto de Geofísica, y así surge entonces el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Bajo la supervisión de la Comisión de Reconstrucción a raíz del sismo, y paralelamente se empieza, junto con el gobierno de Japón, la UNAM y el gobierno de México, se empieza a concebir la construcción, la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Aunque no se cuenta con cifras exactas, se estima que más de 400 edificios colapsaron durante el sismo de 1985 y sus réplicas posteriores. De acuerdo con el informe Sismos de 1985, Control de Edificaciones, México DF, 1985-1988, se registró la destrucción total de 412 construcciones, además de 4.826 con daños severos y 6.096 con afectaciones menores. Uno de los grandes cuestionamientos que surgieron entonces fue por qué se derrumbaron tantos edificios, aun cuando existían reglamentos de construcción considerados innovadores. Estas dudas impulsaron a la comunidad científica a desarrollar nuevas estrategias y métodos de investigación que les permitieran encontrar respuestas, mejorar la seguridad estructural y prevenir tragedias futuras. Habían caído muchos edificios y México tenía un reglamento de construcción en vigor, uno de los más avanzados, desarrollado por muy destacados científicos de México, Rosenbluth, Esteva, y fue gran sorpresa, un daño, ¿no? Como que no esperaban que eso podría pasar. Entonces fue la gran pregunta, ¿qué es lo que había pasado? Había muchísimas preguntas, incluyendo qué va a pasar durante próximos temblores. Se supone que iba a temblar cerca de Acapulco, en esta parte que no ha temblado todavía, pero claro que es una magnitud de 8 cerca de Acapulco. Eso sería desastroso aquí porque la distancia es menor. Todavía hay muchas inquietudes y más importante para los ingenieros era la manera de poder estimar cuál sería el movimiento en diferentes puntos de la República, incluyendo el Distrito Federal durante próximos temblores, lo cual necesitábamos datos para poder estimar, es básico. Entonces se veía la necesidad de aumentar acelerógrafos en el país. Y bueno, el proceso fue lento. Acelerógrafos, banda ancha, GPS, todo lentamente. Hubo un progreso, pero a partir de 85 y basado en la necesidad, ¿no? de esta cosa. Ahora, en Valle de México tenemos cientos de acelerógrafos y sensores. Tenemos banda ancha por todos los lados del país. Aquel entonces no teníamos ni una estación de banda ancha en todo el país, 85. Toda la comunidad sismológica muy empujante, buscando maneras de instalar y analizar los datos. El mundo ha cambiado. Entonces, a raíz de eso, el CIRES, no lo mencioné, el responsable de la alerta sísmica mexicana, empieza a instalar una vasta red de acelerómetros en la Ciudad de México, que es la red acelerométrica de la Ciudad de México, junto con el Instituto de Ingeniería por su lado, y CENAPRED también, se empieza a instrumentar la Ciudad de México, y con base en el registro de sucesivos terremotos de mucha menor magnitud que el de 85, se empieza a descubrir, a caracterizar, a cuantificar la respuesta sísmica del suelo de la Ciudad de México.
Entonces, esto da lugar a una reforma del Código de Construcción poco tiempo después. Esto fue si no me equivoco, en el 87 o 89, la primera reforma al Código de Construcción, y luego hubo otras más significativas que ya incorporaron toda esta microzonación del peligro. Entonces eso es digamos, un avance, yo diría, el más significativo, sin duda alguna, para la protección civil en la ciudad, ¿no? Es decir, a raíz de 85 se instrumenta la Ciudad de México y se caracteriza, conforme los años van pasando, por un detalle muy elevado, el peligro que suponen los terremotos. Ahora reglamento de construcción. Se supone que se puede estimar el movimiento de terreno en cada cuadro. Y de hecho, el reglamento de construcción de una cuadra y la otra cuadra es distinta, dependiendo del subsuelo, de la amplificación de las ondas, la variabilidad de movimiento de terreno es una cosa impresionante en el Valle de México. La modernización no solo consistió en adquirir nuevos equipos, sino también en optimizar los sistemas de comunicación con las estaciones, incorporar procesos de digitalización y fortalecer el resguardo de las señales registradas. Entre 1988 y 1993, el doctor David Novello se desempeñó como jefe del Servicio Sismológico Nacional. Su labor fue fundamental para la obtención de recursos y el fortalecimiento de la instrumentación sísmica. Además, su trabajo resultó clave en la modernización y sistematización de la localización de los sismos mediante el desarrollo de software y algoritmos especializados. Sí, prácticamente a partir de ese sismo fue cuando se empezó a tomar conciencia de la administración, de los protocolos de protección civil. Pero en ese tiempo, pues, digamos que éramos un poco más, no pasaba nada, ¿verdad? Sí, entonces sí era otro México, tecnológicamente completamente otro. Digamos que en 1988, de la red de Guerrero, que no era del servicio sismológico, debo de especificarlo, esa red tenía en ese momento que un servidor llegó, tenía 7 u 8 estaciones. Todas transmitiendo, eran analógicas y transmitiendo hacia un punto central donde se concentraban los datos, se almacenaban y luego los enviaban, las cintas grabadas hacia la Ciudad de México. Por parte del servicio sismológico, ellos tenían una red, yo creo que eran como del orden de 15 estaciones, que tenían ya comunicación telemétrica en tiempo real, se recibían con demodeladores, todo analógico, no teníamos nada digital todavía en ese momento. Pero digamos que contábamos con esas 9 estaciones. Estaban también las estaciones mecánicas, las originales allá instaladas por 1910, que eran buenas. Inclusive la estación central seguía funcionando bien, la de Tacubaya, el sensor de 17 toneladas. Entonces eso era lo que se contaba en ese momento. Además, creo que ya para 1988, sí, ya para esa fecha ya existía lo que era RESMAC, la Red Sísmica de Apertura Continental. Esa red ya era digital. La inició el IMAS, estaba a cargo también allá el doctor Sinal Omnis. A finales de 1988, o principios, no recuerdo ya, se instaló la primera estación de banda ancha del Servicio Sismológico Nacional. Eso fue realmente impresionante. Es un sensor STS-1, transmitía todos los datos a través de unos enormes platos parabólicos de 2.4 metros. Instalar esos equipos pesados que eran de una sola pieza costaba mucho, y entonces sí, para 2 personas que salíamos de trabajo de campo, era bastante pesado el trabajo. Pues lo fui también aprendiendo cómo va el paso. Nada más que, por ejemplo, lo de Yuscop eran 3 sensores
cada componente, era un sensor, y aquí los que nos llegaron era un sismómetro muy reciente, muy nuevo, que ya incorporaba las 3 componentes dentro del sensor y aparte traía sus mecanismos para nivelarse y a veces hasta autocentrarse, una electrónica para que se pudiese autocentrar. Sí, entonces eso pues sí implicó el conocimiento de saber cómo funcionaban los equipos a través de los manuales o a través de alguna persona que ya hubiese instalado esos equipos. Que también los sitios a los que se va uno luego, pues no tienen todo rocas y aflorando, que uno pudiese instalar los equipos directamente, sino que a veces hay que hacer algo más extra para poderlo poner. Y aparte, lo que necesitaba era que hubiese seguridad, sobre todo, electricidad y un punto para poderse comunicar. Sí, que no hubiese obstrucciones, por ejemplo, como iba a ser la comunicación por vía satélite, pues no podíamos poner una estación que tuviese algún cerro que atravesase por la parte de la señal o algún árbol. Sí, entonces teníamos que mover esos puntos y a veces al mover esos puntos pues ya no encontrábamos la roca que se necesitaba o el lugar o simple y sencillamente la seguridad. El sismo de 1985 marcó un punto decisivo en el fortalecimiento de las redes de monitoreo sísmico del país. Como resultado de esa experiencia, entre 1993 y 1994 se creó la Red Sísmica del Valle de México, con el propósito de registrar y estudiar la actividad sísmica generada en esta región. Desde entonces, la red ha experimentado un proceso continuo de modernización y expansión. Actualmente, está integrada por 30 estaciones de banda ancha que transmiten datos en tiempo real al Servicio Sismológico Nacional y han sido fundamentales para entender la microsismicidad del Valle de México. Cuando yo llegué a México, el doctor David Novelo Casanova, era todavía director del instituto el doctor Gerardo Suárez y jefe del Servicio Sismológico Nacional el doctor David Novelo. David Novelo llegó con todo el know-how de su doctorado en el extranjero, en Hawái. Entonces, él fue el primero que sustituyó aquella manera de localizar por medio de triangulación los sismos por un programa automático de localización. Con él prácticamente se instauró la localización por medio de computadora de un sismo. No que el programa haya localizado de manera automática, había que ingresarle los datos de entrada de las estaciones que registraban el evento para que el programa localizara el evento. Pero fue hasta ese entonces cuando se empezó a hacer de manera, por computadora la localización de los sismos. Anteriormente todo era por medio de regla y compás. Después vino el doctor Carlos Valdés con nuevas metodologías, nuevas mejoras de esos algoritmos de localización y fue como poco a poco se fueron instalando estos algoritmos aquí en el Servicio Sismológico Nacional que permitieron dar una respuesta cada vez más rápida a la localización de los sismos que ocurrían. De la red del Valle de México básicamente se tenían algunas estaciones que consistían en un geófono que es un instrumento de una sola componente vertical que detectaba movimientos del suelo, pero que no tenía un sistema de detección asociado. Entonces fue el maestro Tanji el que se encargó en aquel entonces de diseñar y crear la tarjeta de detección para esa red que estaban haciendo, esa red del Valle de México, que transmitía la señal detectada por esos geófonos aquí al Servicio Sismológico Nacional, y con esa red empezó la red del Valle de México que localizó, los primeros sismos ya de magnitud pequeña que no podían ser localizados con estaciones que estaban fuera de la zona metropolitana. Es decir, los sismos más pequeños empezaron a ser registrados en el Valle de México gracias a esa red que poco a poco empezó a evolucionar con instrumentos de mucha mayor sensibilidad, de mucho mayor rango
rango dinámico y por lo tanto con calidad de señal mucho más mejorada para poder tener señales de sismos dentro de la Ciudad de México, que inclusive ahora nos sirven para estudiar la propagación de las ondas dentro de esta zona del país. Y estas señales han servido, digamos, para labores de investigación, en donde han salido investigaciones y publicaciones científicas justamente debido a esta calidad de las señales. La red del Valle de México fue desarrollada con recursos producto de proyectos individuales de los investigadores del instituto que permitieron la adquisición de esos instrumentos y posteriormente su instalación para poder ir densificando esta red. Aproximadamente 4 o 5 estaciones con geófonos de verticales de periodo corto y se fue densificando poco a poco hasta, bueno, actualmente ya existen 30 estaciones de banda ancha, sismómetros. De hecho, fue la primera red de sismómetros en el Valle de México. El resto de estaciones, fundamentalmente las del Instituto de Ingeniería, las de Senapred, las del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, básicamente son instrumentos de aceleración. Ninguno de ellos era de velocidad. Solamente la red sísmica del Valle de México empezó directamente con instrumentos de velocidad, primero de periodo corto y después de banda ancha, cuya calidad de señal ha ido mejorando enormemente. Bueno, que lo que sabemos hasta el momento es que esta tiene su origen debido a fallas que existen en la Ciudad de México que tienen miles de años. Desde que se creó la faja volcánica transmexicana, se generaron estas fallas y estas serían las que están dando origen a esta sismicidad. Es lo que sabemos hasta el momento. Hay diferentes teorías sobre relación con, por ejemplo, la extracción de agua, pero la verdad es que hasta el momento no hay nada que se pueda corroborar. Desde el punto de vista de la sismología, recabamos todos los datos que se tienen. Tenemos sensores instalados en toda la ciudad. Contamos con 30 estaciones de banda ancha instaladas en la Ciudad de México, pero además tenemos una red de sismómetros que están instalados en los bachilleratos de la UNAM y de las IEMS, que nos ayudan a recopilar las señales que vienen después de los sismos para poder estudiarlos y para poder definir las fallas de una manera indirecta, que serían las que estarían dando origen a estos sismos. Bueno, por el momento lo que sí sabemos es que la mayoría de la sismicidad de la Ciudad de México, en términos de sismología, se tratan de fallas de tipo normal. Es decir, en sismología tenemos 3 tipos de fallas. Está la falla inversa, que es, por ejemplo, cuando uno de los bloques se está introduciendo, como pasa en la zona de subducción del país, entre la placa de Cocos y la de Norteamérica. Tenemos otro tipo de falla de deslizamiento transformante. Este es importante porque uno de los bloques se desliza con respecto al otro, y tenemos otro tipo de falla, que es donde uno de los bloques cae. A ese se le denomina de tipo normal. Es común que en la zona central del país y en la zona norte del país ese tipo de fallamiento lo encontremos. Lo mismo pasa en la Ciudad de México. La mayoría de las fallas que tenemos es porque justo uno de los bloques se está deslizando con respecto al otro. Hemos encontrado que no es el único. Les mencionaba de tipo de deslizamiento, de corrimiento lateral, que también se está registrando en la zona de Coyoacán y de Benito Juárez, y eso sí es algo nuevo que acabamos de identificar con el análisis de los sismos en este último trabajo. Ahora, con más estaciones podemos tener una mayor precisión tanto en la ubicación de los hipocentros de los sismos como en la determinación del tipo de falla que da origen a estos. Entonces sí ha cambiado mucho, pero principalmente porque tenemos mayor instrumentación. Y bueno, obviamente también los algoritmos que tenemos actualmente con la IA, pues están implementando ciertos algoritmos para poder realizar mejor las localizaciones de la sismicidad de la ciudad. A lo largo de los años, la dedicación y el esfuerzo constante de la comunidad científica transformaron por completo la forma en que México entiende y estudia los sismos. Uno de los grandes avances
fue descubrir cómo responde la cuenca de la Ciudad de México ante un terremoto, conocimiento clave que surgió tras el sismo de 1985. Y detonó que habría la necesidad de ir transformando, tener más estaciones, tener estaciones no solo en el interior del país, sino también en la Ciudad de México para ver los daños que se habían observado, cuál era el mismo comportamiento del suelo, ya que conocemos que el suelo es muy diverso, es una zona muy blanda, corresponde a lo que era el Gran Lago de Texcoco, lo que era la parte de la orilla, y una zona dura. El comportamiento sísmico varía mucho, entonces era necesario el tener instrumentos que nos pudieran cuantificar qué tan diverso y qué tan variado era ese movimiento. Que la amplificación del suelo en zona de lago no hay otra amplificación documentada en la bibliografía internacional en una ciudad de este porte que alcance esos niveles de amplificación, que puede ir de entre 200 y 500 veces mayor la amplitud que fuera de la cuenca, ¿no? El movimiento. Pero la historia no se detuvo ahí. Nuevas investigaciones abrieron la puerta a un entendimiento más profundo del ciclo sísmico, revelando patrones y comportamientos de la Tierra que hoy nos ayudan a prevenir y mitigar los riesgos de futuros eventos. Con el paso del tiempo, el Servicio Sismológico Nacional se consolidó como una institución esencial para el país, estableciendo un vínculo sólido entre la ciencia y la sociedad. Mediciones continuas fueron muy importantes, aumento de estaciones, y en 2000, más o menos en 2000, el Servicio Sismológico ya empezó a registrar datos en forma continua. Antes registraron, por ejemplo, ocurre un terremoto y ya registró, porque no había memorias para respaldar los datos, etc. Entonces, más o menos por 2000, allá empezaron mediciones continuas. Eso nos abrió posibilidades enormes para encontrar, por ejemplo, tremores no volcánicos, tectónicos, porque son muy chiquitos de amplitud, pero sí, nadie puso atención a esto, ¿no? Entonces, ese desarrollo es muy importante. Justamente, en 97 instalamos primera estación esta. Y en el mismo año registramos primer evento lento asísmico. Y no entendimos qué es evento lento. Ya empezamos a ver, tal vez la lluvia tiene, digamos, este periodo parecido, etc. Y luego los canadienses descubrieron primeros eventos lentos, pero muy chiquitos, y en México bastante grandes. Y entonces, yo creo que pasando un año y medio, ya realizamos que ya es un descubrimiento nuevo en México, pero ya estamos descubiertos en Cascadia, en Canadá. A finales de los años 90 surgen 2 o 3 artículos en Japón, en Cascadia, en México, donde estos instrumentos geodésicos de alta precisión, que son los GPS diferenciales, revelaron que la deformación continental intersísmica, o sea, entre 2 terremotos, de pronto se ve interrumpida por una relajación, un rebote elástico de la corteza muy lento, que puede durar, en el caso de México, muchos meses. Y ahí es donde se descubre este fenómeno que revolucionó nuestra forma de entender el ciclo sísmico, que son los sismos lentos. Es decir, son deslizamientos lentos en el contacto de las placas tectónicas o en fallas geológicas en general, que producen un reacomodo de las deformaciones de los esfuerzos en la corteza, ¿sí? O sea, en realidad, lo que estos sismos lentos permitieron entender es que el ciclo sísmico
no es lo que se pensaba antes, es decir, no es un periodo de deformación más o menos estable entre dos terremotos, o sea, de un terremoto, un periodo de formación estable hasta el siguiente terremoto, una relajación y vuelve el ciclo. No es así, sino que en ese periodo de acumulación de energía hay rebotes lentos, relajaciones de la corteza lentas durante meses o semanas, producidas por los sismos lentos. Y ese es el ciclo dentro del cual se insertan de manera esporádica y rara los grandes terremotos, ¿sí? Porque antes no supimos nada sobre esto. Esta es la estación de Cayaco, que empezó de 97. Entonces está moviendo al norte la costa. ¿Por qué? Porque se empuje este movimiento produce contacto con placa Cocos, que están empujando la placa norteamericana, está deformándola. Donde ocurre sismo está aquí, más somero. Eventos lentos ocurren aquí. Entonces, lentamente está acumulando energía menos que aquí, pero no puede sostener mucho tiempo y empieza a liberar esta energía en la forma muy paulatina. Pero cuando está liberando esta energía aquí, puede hacer influencia sobre la zona sismogénica. ¿De qué manera? Puede liberar energía o agregar energía. No mucho, pero si esta parte está listo para producir terremoto, un evento lento puede empujar esta zona y ayudar para producir nuevo terremoto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se da esa carga y ruptura de los sismos? Bueno, es porque hay otros fenómenos que están ocurriendo en esa región y fue en México donde se vieron de los primeros trabajos que se tuvieron sobre sismos silenciosos. Esos sismos silenciosos o sismos lentos se les conoce así porque no producen ondas sísmicas. Entonces nosotros no percibimos el movimiento, pero en realidad hay un deslizamiento entre las placas que es muy parecido a lo que ocurre con un sismo. Y entonces las redes que se instalaron de GPS en México permitieron ver ese fenómeno que es parte del ciclo sísmico. Y entonces se ha visto que modifica los tiempos de ocurrencia de los sismos. Y luego también se ha observado otro fenómeno que también está asociado con todo esto, que se conocen como tremores tectónicos, que son como rupturas así, ¿no? Que se está moviendo la placa y bueno, también eso está liberando algo de los esfuerzos y modificando el estado de esfuerzos y con eso modificando el ciclo sísmico. Entonces estos son de los avances más importantes que ha tenido la sismología, no solamente en México, a nivel mundial, pero que ha sido estudiado y caracterizado en México. Los estudios sobre los sismos lentos revelaron una nueva forma de entender cómo se comportan las placas tectónicas. A diferencia de los terremotos tradicionales, estos movimientos ocurren de manera gradual, liberando energía a lo largo de días o incluso semanas. Los hallazgos sobre estos fenómenos permitieron comprender mejor la dinámica profunda de la Tierra. Sin embargo, el sismo de 2017 trajo consigo nuevas preguntas. El terremoto del 7 de septiembre de 2017, a las 11 de la noche, Ciudad de México, es el terremoto, digamos, de mayor magnitud jamás registrado en México. Es importante decirlo porque las ondas sísmicas son magnitud 8.2. Las ondas sísmicas que generó ese sismo, que recorrieron toda la corteza terrestre en México, perturbó las propiedades mecánicas de las rocas en el contacto de las placas. Y esto produjo un desajuste regional de la ocurrencia de sismos lentos tanto en Guerrero como en Oaxaca, ¿sí? Por ejemplo, a raíz de ese gran terremoto, ocurrieron muchos más sismos lentos que los que se había visto que tenían lugar cada 3.5 años. A raíz del gran terremoto de Tehuantepec, ocurren muchos en periodos mucho más cortos, o sea, tardaron mucho menos en ocurrir varios sismos lentos y además de magnitud menor a las que tenían antes de esa gran ruptura. Y eso lo explicamos nosotros debido a una... Mediciones continuas fueron muy importantes, aumentos de estaciones, y en 2000, más o menos en 2000, el Servicio Sismológico ya empezó
registrar datos en forma continua. Antes registraron, por ejemplo, ocurre un terremoto y ya registran, porque no había memorias para respaldar los datos, etc. Entonces, más o menos por 2000 allá empezaron mediciones continuas. Eso nos abrió posibilidades enormes para encontrar, por ejemplo, tremores no volcánicos, tectónicos, porque son muy chiquitos de amplitud, pero sí, nadie puso atención a esto, ¿no? Entonces, ese desarrollo es muy importante. Justamente, en 97 instalamos primera estación esta. Y en el mismo año registramos primer evento lento asísmico. Y no entendimos qué es evento lento. Ya empezamos a ver, tal vez la lluvia tiene, digamos, este periodo parecido, etc. Y luego los canadienses descubrieron primeros eventos lentos, pero muy chiquitos, y en México bastante grandes. Y entonces, yo creo que pasando un año y medio, ya realizamos que ya este es un descubrimiento nuevo en México, pero ya estamos descubierto en Cascadia, en Canadá. A finales de los años 90 surgen 2 o 3 artículos en Japón, en Cascadia, en México, donde estos instrumentos geodésicos de alta precisión, que son los GPS diferenciales, revelaron que la deformación continental intersísmica, o sea, entre 2 terremotos, de pronto se ve interrumpida por una relajación, un rebote elástico de la corteza muy lento, que puede durar, en el caso de México, muchos meses. Y ahí es donde se descubre este fenómeno que revolucionó nuestra forma de entender el ciclo sísmico, que son los sismos lentos. Es decir, son deslizamientos lentos en el contacto de las placas tectónicas o en fallas geológicas en general, que producen un reacomodo de las deformaciones de los esfuerzos en la corteza, ¿sí? O sea, en realidad, lo que estos sismos lentos permitieron entender es que el ciclo sísmico no es lo que se pensaba antes, es decir, no es un periodo de deformación más o menos estable entre 2 terremotos, o sea, de un terremoto, un periodo de deformación estable hasta el siguiente terremoto, una relajación y vuelve el ciclo. No es así, sino que en ese periodo de acumulación de energía hay rebotes lentos, relajaciones de la corteza lentas durante meses o semanas, producidas por los sismos lentos. Y ese es el ciclo dentro del cual se insertan de manera esporádica y rara los grandes terremotos, ¿sí? Porque antes no supimos nada sobre esto. Esta es la estación de Cayaco, que empezó de 97. Entonces está moviendo al norte de la costa. ¿Por qué? Porque se empuje este movimiento produce contacto con placa Cocos, que están empujando la placa norteamericana, está deformándola. Donde ocurre sismo está aquí, más somero. Eventos lentos ocurren aquí. Entonces, lentamente está acumulando energía menos que aquí, pero no puede sostener mucho tiempo y empieza a liberar esta energía en la forma muy paulatina. Pero cuando está liberando esta energía aquí, puede hacer influencia sobre la zona sismogénica. ¿De qué manera? Puede liberar energía o agregar energía. No mucho, pero si esta parte está listo para producir terremoto, un evento lento puede empujar esta zona y ayudar para producir nuevo terremoto. La brecha de Guerrero es una de las zonas sísmicas más importantes del planeta. Su comportamiento ha despertado el interés de la comunidad científica internacional, ya que podría ser el origen de un gran sismo en el futuro. Conscientes de su relevancia, instituciones mexicanas y japonesas unieron esfuerzos para estudiar la profundidad. Bajo el marco del programa SATREPS, la Alianza de Investigación Científica y Tecnológica para el Desarrollo Sostenible del gobierno japonés,
se desarrolló un ambicioso proyecto de colaboración internacional. En México, lo llevó el Instituto de Geofísica, a cargo del Dr. Víctor Cruz Atienza, y en Japón, por el Dr. Yoshiro Ito, de la Universidad de Kioto. Ya en los últimos 10 años se encontró mucha actividad de sismos lentos, varios estudios que demuestran esto de investigadores mexicanos, japoneses, europeos, y de cierta forma ya sabíamos que los sismos lentos estaban ocurriendo. Ahora, lo que hicimos más recientemente con la colaboración de investigadores japoneses fue usar los sismómetros de fondo oceánico, que los pusimos justo en la brecha de Guerrero, en el fondo oceánico. Y esto nos ayudó a observar, a poder monitorear la actividad sísmica muy cerca de justo donde ocurre el contacto entre dos placas tectónicas, que en Guerrero es la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, pero también este lugar es de donde provienen los sismos grandes. Esta es la zona sismogénica, o el lugar de donde los sismos grandes ocurren en México. Y la intención es monitorear la actividad sísmica justo en ese punto. Esto nos ayuda a monitorear actividad muy pequeña que no podemos ver con las estaciones que están mucho más lejanas ya en el continente. Usando estos sismómetros de fondo oceánico logramos obtener la primera observación de tremor tectónico somero. Es somero porque ocurre a profundidades no tan profundas, justamente donde inicia el contacto entre las dos placas tectónicas. Y nos da un indicio de cómo es esta liberación de energía sísmica en la brecha de Guerrero, por qué la brecha de Guerrero no ha tenido un sismo grande en más de 110 años. Sí, atrás de mí lo que están viendo son equipos del Departamento de Sismología, son OBS, son sismómetros de fondo oceánico que estuvimos usando durante el proyecto SATREPS para estar viendo la sismicidad en el fondo oceánico frente a las costas de Guerrero. Estos equipos los desplegamos en toda la brecha de Guerrero, desde más o menos Petatlán hasta cerca de Acapulco. Estos equipos estuvieron trabajando por lo menos en 3 periodos de un año. Digamos, nosotros desplegábamos, se quedaban un año grabando y al siguiente año ya regresábamos, recolectábamos los equipos y aventábamos otro pool de los compañeros japoneses para que estuviera, digamos que la continuación del grabado del registro sísmico. Pues mira, el experimento fue muy, muy, muy bonito. Yo creo que no se había desplegado una red así en lo que tenemos de historia de México instrumentado sismológicamente. Dio resultados muy, muy padres. El doctor Víctor, de hecho, usó ciertos de estos equipos que no estaban pensados, o sea, encontró funciones dentro de la instrumentación de los equipos para encontrar resultados con instrumentos que no teníamos pensado ni siquiera utilizar. Este es un sensor de presión y de aquí, aparte de usar la presión para ver más o menos deformaciones corticales, él puede usar el inclinómetro que traen dentro para poder ver más o menos cómo rotó la estación después de ciertos eventos. Como ya se ha mencionado, el avance tecnológico y la diversificación de los instrumentos han permitido una observación mucho más precisa de los sismos. Un claro ejemplo de ello es el uso de la geodesia en la observación sísmica, la cual ha aportado contribuciones fundamentales para entender con mayor detalle el movimiento sísmico. En términos de tecnología, es muy probable que los GNSS de alta resolución vayan cada vez siendo más indispensables para el monitoreo sísmico. Se están acercando a las capacidades de la instrumentación sismológica tradicional y con ventajas adicionales. O sea, la sismología siempre ha necesitado, siempre se ha apoyado de la geodesia para complementar el conocimiento principalmente del ciclo sísmico, ¿no? Y eso hace que a finales de los 90, principios quizá desde el 92, empezaron a llevar a cabo mediciones GPS y se va como impulsando el uso de esta tecnología en sismología. Viene un crecimiento de la red y en el mundo, todo es impulsado por la sismología, pero de manera paralela, se empiezan a desarrollar otras aplicaciones para las ciencias de la Tierra.
voy a decir una barbaridad, pero hemos tenido la suerte de que ocurran temblores grandes. Y por eso digo que es una barbaridad, ¿no? Pero son los temblores grandes nos llenan de datos que normalmente no tenemos y no hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabíamos que podíamos medir alta frecuencia el desplazamiento del suelo. Si nosotros pensamos en los temblores, en este paso de ondas que va deformando la superficie, nosotros sentimos cómo se mueve la superficie de la Tierra, ¿no? Pues los GPS detectan ese movimiento de la Tierra. Entonces, una de las principales tareas que ha habido ya en el laboratorio dentro del Departamento de Sismología es el procesado de alta frecuencia, que es como le llamamos nosotros, que es obtener, no en tiempo real, pero sí en alta frecuencia, cómo se está moviendo la estación a consecuencia o relacionado con el paso de las ondas que está excitando el temblor al pasar por esa estación, ¿no? Entonces tenemos el desplazamiento tal cual. Si la Tierra se mueve así o se mueve así, lo estamos registrando con el GPS, ¿no? Originalmente los instrumentos registraban el movimiento en un rango relativamente estrecho de frecuencias, o sea, muy limitado en cuanto a las frecuencias. Asimismo, en un limitado rango de amplitudes, nosotros llamamos a eso el rango dinámico de los instrumentos, ¿no? A lo largo de estos 40 años, tanto el rango dinámico en el cual estamos pudiendo actualmente registrar el movimiento se ha ampliado muchísimo. Por otra parte, el rango de frecuencias, tanto de instrumentos de aceleración como de velocidad, así como de desplazamiento, nos ha permitido tener o registrar el movimiento desde la frecuencia 0, esto es el desplazamiento permanente, hasta las frecuencias más allá de los 200 Hz. Eso significa que el rango de frecuencias que actualmente somos capaces de registrar utilizando los diversos instrumentos de aceleración, velocidad, esto es de banda ancha de velocidad, y de desplazamiento, esto es GPS, es muy, muy, muy amplio. Hoy, la investigación científica ha avanzado hacia la creación de modelos matemáticos que ayudan a entender cómo se originan y propagan los terremotos. Bueno, igual en estos últimos 40 años ha habido una evolución sustancial en cuanto a los modelos matemáticos y los modelos computacionales, tanto de la generación como de la generación del sismo, como de la propagación de las ondas provocadas por los sismos, y finalmente respecto a la amplificación de estas ondas sísmicas en la superficie terrestre debido a, digamos, los cambios de la geología local o regional, ¿no?, por donde estas ondas se propagan. Y estos avances se deben a las redes de monitoreo que se han incrementado, que han crecido en los últimos años, principalmente los últimos 15 años, como tal vez otros colegas lo han mencionado. Pero además de la parte tecnológica, de la densidad de estaciones, también el conocimiento de la parte física de cómo funcionan los terremotos, qué otros procesos ocurren antes y después de ellos, nos ha ayudado a entender no solo el proceso cuando ocurre un terremoto, sino todo el fenómeno alrededor de él, que es lo que nos interesa a nosotros como sismólogos. Pues generamos una ruptura hipotética de un terremoto grande. Este terremoto genera ondas que se propagan en medios tridimensionales o medios más sencillos. Se considera, digamos, también a veces la topografía del terreno, condiciones más someras, y esto nos origina las velocidades y las aceleraciones en cada punto de la superficie terrestre. Y con esto podemos tener esos mapas de cuál fue la velocidad, la aceleración, las duraciones. Entonces estas simulaciones generan, digamos, como sismogramas sintéticos, que le hablamos, y de esos sismogramas sintéticos podemos calcular estas métricas de movimiento fuerte.
Entonces, con el estudio de estas herramientas numéricas podemos entender como esos procesos físicos o esas cantidades que pueden estar modificando en los procesos a profundidad, lo cual no tenemos mucha idea a través de las observaciones. La sismología no solo ayuda a entender los terremotos, también permite descubrir más sobre la Tierra, desde su estructura interna hasta los secretos del fondo marino. A mí me gusta comparar el trabajo que yo hago con el que hacen los astrónomos. Los astrónomos utilizan telescopios, ondas de luz, ondas electromagnéticas para ver, no sé, al planeta Saturno, a ver tal o cual galaxia, alguna estrella. Y esas ondas de luz nos traen información sobre estos astros o sobre el universo. Nosotros utilizamos, a diferencia, ondas sísmicas u ondas elásticas, y en vez de tener un telescopio, utilizamos sismómetros para registrarlas. Entonces, si tenemos un sismo que ocurre, se me ocurre, por decir, en Japón, si el sismo es de magnitud 6 para arriba, nosotros tranquilamente en México lo podemos registrar. Y entonces esas ondas atraviesan el interior de la Tierra y al ir viajando por el interior de la Tierra se van modificando, se van alterando, van cambiando. Y entonces nosotros podemos estudiar esos cambios en amplitud, en frecuencia, y nos permiten conocer cómo es el interior de la Tierra por dentro. Es un poco como una tomografía. En mi caso muy particular, yo estoy enfocado a estudiar el manto superior, y a partir de estas mediciones que yo hago puedo inferir cómo se están moviendo, en qué dirección, en qué sentido se están moviendo las placas tectónicas y qué relación tienen con ciertos procesos tectónicos que nosotros podemos observar en superficie. A lo mejor nuestros colegas de geología que salen a campo y ven la formación de tal o cual cadena montañosa, lo que nosotros estamos planteando es que ese proceso orogénico que forma las montañas no solamente se queda en la superficie, sino que se extiende en profundidad hacia dentro de la Tierra, que produce también ciertos cambios, los cuales nosotros podemos medir con nuestras ondas sísmicas. El comportamiento sísmico del estado de Michoacán, a diferencia de otros estados como Guerrero o Oaxaca, tiene una componente volcánica muy importante, que es lo que hemos estado observando. Vemos algo que nosotros llamamos tremores, que son, digamos así, como sismos muy pequeñitos que apenas son, o más bien no son perceptibles por la población, apenas son registrados por estos instrumentos, pero son muy importantes porque nos da indicios sobre movimiento de fluidos, en este caso lo más probable se trata de magma. La red de Michoacán actualmente tiene los instrumentos que llamamos de banda ancha, y además estamos instalando instrumentos que les llamamos de bajo costo comparado con los otros instrumentos, pero que están especializados en ver sismos locales, especialmente en la zona del volcán Tancítaro y el volcán Paricutín, que como sabemos es el volcán más joven de México. Apareció en 1943, y que en la cercanía de estos dos volcanes hemos registrado sismicidad no nada más en los últimos años, es algo que se ve desde que tenemos instrumentos en esa zona. Cada cierto tiempo aumenta la sismicidad y disminuye. Esto le llamamos enjambre sísmico, y estamos monitoreando estos enjambres sísmicos. La idea de que teníamos que implementar un proyecto de geofísica marina. La naturaleza de estos estudios o experimentos que se llevan a cabo en el mar son muy caros. Primero era tener un cubrimiento del territorio mexicano, o sea, la parte continental, tener un cubrimiento con estaciones sísmicas. Faltaba ir al mar. Hice varios estudios con sismómetros de fondo marino, entonces tenía idea. Lo importante era también, desconocíamos el relieve del piso oceánico que nos corresponde a los mexicanos. Eso nos faltaba. Entonces era mi carisma de encontrar un lugar donde podía aportar, porque muchos sismos ocurren en la parte oceánica, no nomás en la parte continental. Entonces necesitábamos entender un poquito más sobre la zona de subducción, sobre cómo entra la corteza oceánica a esa zona,
solución ya mayor detalle, porque esos son detonantes, ¿no? Contribuimos a mapear parte de la zona de subducción, desde Jalisco hasta, hemos llegado hasta Colima, tenemos una ventanita ahí que se nos ha pasado, la de Michoacán, y luego está la parte de la cartografía del talud y de la parte marina de Guerrero y de Michoacán. A casi 4 décadas del terremoto de 1985, hemos avanzado enormemente en el conocimiento sísmico. Después de 40 años, sigue siendo el reto de la instrumentación. ¿Por qué? Porque si bien se tienen muchas más estaciones y ahora las estaciones transmiten en tiempo real al Servicio Sismológico Nacional, al Centro de Monitoreo, no son suficientes para caracterizar toda la sismicidad que se tiene en el país. Que México es un país altamente sísmico. Nosotros como habitantes de este país, nuestra responsabilidad es conocer el fenómeno. Va a seguir temblando. Vamos a enfrentarnos a otro sismo grande en algún momento de nuestras vidas. Quiere decir que tenemos que estar preparados para el fenómeno. Tenemos que saber qué hacer. No podemos esperar que alguien venga y nos diga qué y cómo y cuándo.